nosotros hemos creado un Dios a nuestra imagen y no un Dios conforme a la Biblia. Nos vamos a basar en el libro de Malaquías, del profeta Malaquías, capítulo 1, versículos de 6 al 14. Malaquías 1, 6 al 14. Pero déjeme leerle algo que le va a hacer entender aún mucho mejor este tema. Dice, D.A. Carson, profesor del Instituto Evangélico de la Divina Trinidad, solía reunirse con un joven de África Occidental francesa con el propósito de practicar el alemán. Él escribe, este hombre, Carson, más o menos una vez por semana ya estábamos cansados y nos íbamos a comer juntos, dice, y a refugiarnos en el francés, idioma que ambos conocíamos muy bien. En el transcurso de esas comidas nos conocimos bien. Supe que su esposa estaba estudiando medicina en Londres. Él era ingeniero que necesitaba fluidez en el alemán para seguir en Alemania estudios doctorales en ingeniería. Pronto descubrí que una o dos veces por semana este joven desaparecía en la zona de tolerancia. Era obvio que iba a pagar dinero para tener una mujer. Con el tiempo tuve confianza suficiente para preguntarle qué haría si llegaba a descubrir que su esposa estaba haciendo algo similar en Londres. Ah, dijo, la mataría. Wow, ¿no comprendes? Le dijo. ¿No comprendes, Carson? De donde vengo, en África, los esposos tienen el derecho de dormir con muchas mujeres cuantas quieran, dice. Pero si una mujer es infiel a su marido, debe morir. Wow, interesante. Pero me dijiste, le dijo Carson, que te habías educado en un colegio de misioneros. Le comenta, ¿sabes que el Dios de la Biblia no tiene principios dobles como ese? Y de repente él sonríe y una sonrisa brillante, amplia, y le dice en francés, dice, Dios es bueno, Él está obligado a perdonarnos, fíjense, ese es su trabajo. Wow. Hermanos, lamentablemente hoy en día ese es el pensamiento de mucha gente, fíjese, se ha perdido el temor al Señor, pero es por lo mismo, por la falta de pleno conocimiento de quién es Él y la manera que debemos de vivir de acuerdo a la Biblia. Platicaba con mi hermana Judith en la semana y algo que acordábamos mucho y muy cierto es que la falta de discipulado en muchas iglesias ha traído tanto conflicto y aberración en la vida de mucha gente. No ha entendido quién es Dios. Vamos a ver aquí las condiciones presentadas en Malaquías, hermanos. Presumen la reconstrucción del templo después del cautiverio babilónico. La ciudad de Jerusalén y el templo ya habían sido construidos desde hacía casi un siglo, pero el pueblo se había vuelto negligente en su adoración a Dios. Malaquías estaba preocupado por tres problemas existenciales en ese tiempo, hermanos. Uno, el descuido de los sacerdotes por la santidad del templo y las ceremonias. Dos, la negligencia del pueblo en presentar los diezmos y ofrendas y los sacrificios. Y tres, matrimonios mixtos del pueblo de Israel con gentiles. Así que quiero llevarte a que veamos el primer punto de nuestra predicación. Ponga mucha atención para que usted comprenda lo que Dios demanda, hermanos, aquí en el libro del profeta Malaquías. Primer punto, la honra que tú das versus honra que Dios pide. Fíjense, muy distinto. La honra que nosotros damos a lo que Dios exige y pide, ¿no? Malaquías capítulo 1, versículos 6 y 7. Malaquías 1, 6 y 7. Malaquías, hermanos, habló de las relaciones consideradas correctas en la sociedad. Algo que Israel ciertamente quería promover. Ahora, el quinto mandamiento de los 10 afirma que los hijos deben honrar a sus padres. Los hijos que no hacían esto eran sacados y lapidados prácticamente fuera de la ciudad. Veamos el versículo 6, por favor. Vean lo que Dios le dice. El hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues soy yo padre, ¿dónde está mi honra? Le está pidiendo Dios. Y si soy señor, ¿dónde está mi temor, mi reverencia? Dice Jehová de los ejércitos, oh sacerdotes, era dirigido completamente a los sacerdotes, los líderes del pueblo de Israel, que menospreciáis mi nombre y decís en qué hemos menospreciado tu nombre. Todavía se atrevían a preguntarle a Dios, a ver, ¿en qué Dios hemos menospreciado tu nombre? Fíjese,
Dios le cuestiona aquí en este pasaje sobre la honra que daban a sus padres, pero con mayor razón la debían a Dios. Él es el Rey de la gloria e indiscutiblemente, hermanos, que a Él le pertenece la gloria y el honor por los siglos de los siglos. Por tanto, ¿cómo era posible que la nación que era su sierva no lo honrara? Temer a Dios no significa aterrorizarte ante Él, sino rendirle el respeto y reverencia que proceden precisamente de la obediencia y la adoración de su pueblo. Esdras, hermanos, el sacerdote, había llevado a cabo un gran avivamiento, pero en los tiempos de Malaquías, precisamente, fíjese, y es interesante, pero muchos años después, ¿sí?, de la muerte de Esdras, los sacerdotes estaban en decadencia completamente. La adoración a Dios había perdido vitalidad y se había vuelto más un negocio para los sacerdotes que una adoración sincera. Bueno, yo me pregunto, ¿distaremos mucho de lo que se vivió en aquel tiempo? Hermanos, no lo creo definitivamente. Creo que se ha perdido el temor a Dios y la verdadera adoración. La gente no adora a Dios, no conoce a Dios. Esta generación, perdóneme, pero no conoce a Dios. Es una realidad. Mucha gente maneja un concepto equivocado de quién es Dios. Inclusive líderes en la actualidad suavizan la palabra de Dios para no ofender y por ende se convierten en apapachadores de pecado. Malaquías atribuyó precisamente a los sacerdotes el cuestionamiento de las palabras de Dios. ¿En qué hemos menospreciado tu nombre? A ver, Dios, a ver, ¿en qué dices tú que te hemos menospreciado? ¿Sabe? Eso es un peligro cuando la conciencia se cauteriza debido al pecado. Veamos el versículo 7, por favor. Mire, Dios le muestra que su adoración era completamente inaceptable. Y por favor, veamos este pasaje. ¿En qué te hemos ofendido, Dios? A ver, ¿en qué te hemos menospreciado? Dios le dice, versículo 7, en que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo. Y todavía añadieron, fíjese, y dijiste, ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciada. Estaban tan cauterizadas sus mentes que ya no se daban cuenta todo lo que hacían y que lo que ofrecían a Dios era completamente inaceptable. No sabían distinguir entre lo bueno y lo malo ya. Y así puede ser en nuestra vida, en nuestra mente, con una conciencia completamente cauterizada. Mire, la referencia de Dios al pan inmundo debió haber sido suficiente para que los sacerdotes se arrepintieran de su pecado. Hermanos, era obvio que su conciencia estaba ya cauterizada. Tenían instrucciones dadas desde el libro de Levítico, precisamente en la ley, de cómo eran los sacrificios. Ellos sabían que estos sacrificios profanaban y contaminaban el nombre de Dios. Pero, ¿por qué se llama aquí sacrificios pan? Bueno, porque las ofrendas se les llamaba pan de Dios, ahí en Levítico 21:6, donde nos dice, santos serán a su Dios y no profanarán el nombre de su Dios, porque las ofrendas encendidas para Jehová y el pan de su Dios, dice, ofrecen, por tanto serán santos. Fíjese, ellos preguntaron a Dios cómo habían profanado el nombre de Dios. Bueno, conocían lo que decía Levítico, no eran ignorantes, la verdad no ignoraban las cosas. Evidentemente se había endurecido tanto el corazón que justificaban todo pecado. Y sabe, el problema más grande es que estaban haciendo caer al pueblo y pecar en contra de Dios ante un concepto equivocado. Hoy en día, hermanos, la gente vive desafiando a Dios. Saben lo que dice las escrituras y se atreven todavía a cuestionar y a considerar si lo que Dios dice es verdad y relevante para sus vidas. Cuando mencionan, ay por Dios, pastor, ay por Dios, hermano, ¿quién es santo hoy en día? Pues por esos conceptos equivocados están hundidos y se han alejado completamente de Dios. ¿Quién es perfecto? Fíjese, ese para mí es un indicante de una conciencia cauterizada que puede dañar a otras personas cuando te deslizas completamente en estas cosas. Los sacerdotes, hermanos, menospreciaban la mesa de los sacrificios y ofrendaban y ofrecían a Dios lo inaceptable. El menosprecio hacia Dios es cuando no obedecemos sus mandamientos
y solo adoptamos aquellos que consideramos más agradables a nuestros oídos. Ahí empieza nuestro menosprecio hacia Dios. Tú puedes creer, hermano, y tener tu propio criterio, que estás haciendo bien en todo tu proceder para con Dios. Pero una cosa es lo que tú pienses y otra cosa es lo que diga la Biblia. Hay kilómetros de distancia en muchas ocasiones entre tu verdad y la realidad de Dios. Así que veamos el segundo punto, por favor. Lo que tú ofreces a Dios versus lo que Él demanda. Es muy distinto esta parte. Malaquías capítulo 1, versículo 8 y 9. Fíjese, Malaquías le señala aquí, hermanos, lo que ya les será conocido. Y para vergüenza de ellos todavía les hace una sugerencia muy irónica. La vamos a ver. Versículo 8, por favor. Fíjese, les dice, y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Wow, qué interesante esto. Les dice, a ver, lo que me estás dando según tu criterio para ti, este sacrificio de un animal ciego, ¿no es malo para ti? Qué criterio tan absurdo, ¿no? Creer esa parte. Asimismo, cuando ofrecéis el cojo al enfermo, ¿no es malo? ¿No es malo para ti? Y fíjense, aquí está la sugerencia irónica. Preséntalo pues a tu príncipe y le hace la pregunta, ¿acaso se agradará de ti o le serás acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Preséntalo. ¿Acaso será eso aceptable? Mire, Malaquías era muy directo, amigos. Creo que eso se ha perdido hoy en día. Cuidamos mucho nuestras palabras para que la gente no se ofenda, pero para mí, si hacemos esto como pastores, maestros, líderes, simplemente estamos entreteniendo a las personas y nunca saldrán de sordo. Pero como alguien dijo un día, si la cabeza está mal, ¿cómo estará el cuerpo? ¿Verdad? Bien, mire, debemos de considerar las dos preguntas iguales que Malaquías les hizo. ¿No es malo? ¿Qué es bueno para ti? ¿Qué es malo? Mira, ¿qué puede ser bueno para uno? ¿Qué puede ser malo para otro? Desgraciadamente, esa es la mentalidad de que no todo es malo. Pero según lo malo, hay a quienes dice la Biblia, a lo bueno llaman malo y a lo malo llaman bueno. Y aquí les hace una sugerencia irónica. Preséntalo a tu príncipe, a tu gobernador. Imagínate, imagínate la mesa de banquetes de un gobernador. De repente, y que tú le llegas con un platillo completamente inaceptable. Que llevas, por ejemplo, llevas un pollo para tu criterio muy delicioso, pero echado a perder. Pero no importa, es para el gobernador, podemos decir. Claro que no haces eso. Cuanto más absurdo era esperar el favor de Jehová de los ejércitos, pensar que él sí iba a agradar de todo esto. Simplemente, hermanos, cuando somos invitados, por ejemplo, a una boda, 15 años, una fiesta en particular, nos esmeramos por llevar lo mejor, ¿sí o no? Como decimos los mexicanos, echamos la casa por la ventana. Pero fíjese, ¿y por qué lo hacemos? Porque apreciamos a esa persona. Para nosotros es importante. Ahora, si damos a Dios solo el tiempo, el dinero y la energía que nos sobra, repetiremos el mismo pecado de estos falsos adoradores, que no querían entregar más nada valioso a Dios y lo que entregamos refleja nuestra verdadera actitud hacia Él. ¿Quién es Dios para nosotros? Hay un libro que hace muchos años ya no se edita, pero se llama Tu Dios es muy pequeño y habla de esa realidad que mucha gente vive, condicionando a su Dios con D pequeña, no al Dios grande y temible que dice la Biblia. Versículo 9, por favor. Les hace esta sugerencia. Ahora pues, orad por el favor de Dios. Vea el propósito, para que tenga piedad de nosotros. Pero, ¿se acuerda de esa palabra? Les hace otra pregunta. ¿Cómo podéis agradarle? No te engañes, le está diciendo, miren, ¿cómo pueden agradarle si hacéis estas cosas? Dice Jehová de los ejércitos. A ver, ¿cómo me piensan ustedes que me van a agradar si están haciendo todo lo contrario a lo que yo pedí? Orad por el favor de Dios. Esto es una ironía, fíjese. Dios no oiría las oraciones de aquellos que le deshonran. Y cuando menciona aquí,
ten piedad de nosotros, de nosotros. Hermanos, todos sufren por igual cuando sus representantes ofenden y deshonran a Dios. Aunque esto procedía de las acciones de los sacerdotes, de un mal ejemplo, la gente estaba siendo contaminada de este mal ejemplo. Y la gente se acostumbró a llevarle a Dios lo inaceptable, lo defectuoso, aquello que pues es para Dios. Y Dios obviamente ya estaba enfadado de todas las cosas. Ellos mismos desviaron al pueblo de una plena adoración sincera y reverente. Es como si yo como pastor le digo, no te preocupes, así dáselo a Dios. Pues mira, él ni se fija. Hermanos, un pastor, maestro, líder que empieza a enseñar y a tener un concepto equivocado de Dios y que lleva precisamente a su congregación a una vana adoración, donde para ellos Dios puede recibir lo defectuoso, lo que te sobra, lo que tengas, pues mira, lo que desees tú darle, y no en base a lo que Dios es, tarde o temprano llevará a ese pueblo a la destrucción y a esa iglesia a la destrucción. Hoy en día puedo ver un problema muy marcado, mis hermanos, la falta de un verdadero discipulado en las personas. Y esto, precisamente, los ha llevado a tener un concepto equivocado de quién es Dios. Vemos las iglesias a veces llenas, pero de gente que realmente ni conoce a Dios, porque no han entendido la esencia de quién es Dios. La falta de un verdadero compromiso de transmitir la palabra de Dios tal como es, ha llevado a la gente a una zona de confort, donde solamente quieren la parte de Dios, lo que Dios hará, e ignoran la parte de lo que tenemos que hacer y obedecer para Dios. Ahorita que estoy dando el módulo, la clase de homilética, el arte y la ciencia de predicar, este sermón se los pasé a mis estudiantes, precisamente para que lo analicen. Le puse todas las transiciones, todo, y que vean cómo, hacia dónde tenemos que ir en esa parte. Y hermanos, precisamente es algo que le dije, no te vas a parar a enseñar lo que tú quieres, te vas a parar ahí a enseñar lo que Dios quiere que enseñes. Es una responsabilidad muy grande. Y mi deber como maestro es enseñarte las verdades y el conocimiento de Dios y que lo puedas compartir en una forma correcta y bíblica. Tenga cuidado en lo que piensa de Dios se ofrece. No sea que pueda caer en este peligro. Versículo, vamos a ver por último aquí el tercer punto. Mire, tu supuesta adoración versus la ausencia de Dios en tu vida. Esto es fuerte. Malaquías capítulo 1, versículo 10 al 14. Tu supuesta adoración versus la ausencia de Dios en tu vida. Es increíble lo que sucede aquí. En esta pandemia, hermanos, fui testigo cómo el Señor se encargó de cerrar muchas iglesias. Algunas desaparecieron, otras están a punto de desaparecer, pero Dios igual está levantando a otras iglesias, dándoles la oportunidad de glorificar a Dios y que se predique su palabra. Y no solamente eso, que su nombre sea conocido en todo tiempo y en todo momento, que la gente empiece a agradar a Dios, a temer a Dios y servirle con amor e integridad. Malaquías en el versículo 10 les lanza una pregunta y creo que debemos de considerar, hermanos, las cosas que hoy están sucediendo en la actualidad en muchas iglesias. Fíjense lo que lo dice, es fuerte esta parte. En Ezequiel capítulo 10 al 13 nos habla de que la gloria de Dios, el Icabod, se alejó por completo. Ya por más que presentaran adoración a Dios, no se iba Dios a manifestar. Y fue cuando empieza, hermanos, los 400 años de silencio antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo, su nacimiento. Pero vean lo que le dice aquí en el versículo 11. Le dice en el 10, perdón, en el versículo 10. Es interesante. Ponga atención. Permítame. Vea la pregunta. ¿Quién también hay de vosotros que cierre las puertas o alumbre mi altar? Dice mi altar de Baal. Yo no tengo complacencia en vosotros, dice Jehová de los ejércitos, ni de vuestra mano aceptaré ofrenda. Esto es fuerte. Déjeme explicar. Malaquías aquí remarcó un punto a considerar
él mencionó que el ministerio del templo sería suspendido. La gloria de Dios iba a retirarnos completamente. Fíjese, ni siquiera tendría sentido encender el fuego del altar del holocausto. Dios estaba disgustado, por eso dijo, ni de vuestra mano aceptaré ofrenda. Está diciendo, ¿saben qué? No tiene caso que ya abran el templo, que enciendan el incienso, que hagan esto. Ya no voy a estar ahí. Ya no voy a estar ahí. Qué tremendo es cuando muchas iglesias no se han dado cuenta que Dios se ha quedado fuera de sus vidas. El pasaje que tanto usamos de Apocalipsis 3:20, aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré en él y cenaré con él y él conmigo. Y sacamos tantas alegorías de ese pasaje, pero el Señor está diciendo literalmente, y no es para evangelismo, está diciendo, ¿saben qué? Ustedes me han dejado fuera de sus vidas. Yo estoy afuera de la iglesia prácticamente cuando soy el motivo de adoración y ahora me han dejado fuera de sus vidas completamente. Así sucedió en este tiempo. Dejaron a Dios fuera de sus vidas, se crearon un Dios conforme a sus corazones que le presentaban todo lo que no era Dios. Ahora, te has preguntado, y hermanos, quiero que sea usted muy transparente. Y si Dios le está hablando a través del Espíritu Santo, yo creo que usted tiene que hacer esta pregunta. ¿Te has preguntado, hace cuánto que Dios no ha aceptado tu ofrenda y ni cuenta te has dado? ¿Y piensas que Dios se agrada con lo que estás haciendo? Y no me hablo de lo material, te hablo de todo, en todo sentido, lo que le hace a él. Me hace recordar la vida de Sansón. Sansón llegó a un punto en el cual no se daba cuenta que la presencia de Dios ya no estaba en su vida, Dios lo había abandonado. Hermanos, el pecado te puede cauterizar de tal manera que ni te darás cuenta que Dios ya no te escucha, que Dios se alejó de ti. Fíjese lo que Dios les dice. Ni siquiera tendría sentido encender el fuego del altar del holocausto. Dios estaba disgustado. Por eso dijo, ni de vuestra mano aceptaré ofrenda. ¿Saben qué? Por más que hagan, yo no acepto esto. Como intermediarios entre Dios y el pueblo, los sacerdotes tenían la responsabilidad de reflejar las actitudes de Dios y su carácter. Al aceptar sacrificios impuros, hermanos, estaban llevando al pueblo a creer que Dios aceptaba esos sacrificios también. Ay, no importa. Yo recuerdo que un pastor me decía, ¿sabes qué? Pues yo sé que este hombre da bastante. Dice, bastante, pero sí, pero es de dinero ilícito, pero Dios lo santifica. Le dije, espérame, ¿cómo que Dios lo santifica? Si sabes bien la procedencia, perdóname, esto no es correcto. Llega un momento en que podemos cauterizar con tal de que Él dé, no hay problema. Mira, hermanos, como cristianos a menudo estamos en la misma posición de estos sacerdotes, debido a que reflejamos a Dios en nuestra familia o con nuestros amigos, lo que realmente Él es. ¿Cómo refleja su carácter y actitudes la imagen de Dios en tu vida? Si usted acepta el pecado a la ligera, está siendo como estos sacerdotes de los tiempos de Malaquías. Mire, Dios le muestra una razón de mucho peso por lo cual deberían temer y reconocer quién es Él. Versículo 11, por favor. Vea la razón. Porque desde donde el sol nace hasta donde se pone, es grande mi nombre entre las naciones. Y en todo lugar se ofrece a mi nombre incienso y ofrenda limpia. Dice, mi nombre es temible y en todo lugar debe de presentarse. Escúcheme, ofrenda en incienso y ofrenda limpia a mi nombre. Y la razón, porque grande es mi nombre entre las naciones, dice Jehová de los ejércitos. Estaba diciendo, oigan, perdónenme, ustedes no están, y en todo lugar lo hacen. Ahora, aquí déjame explicarle este pasaje. Dios no quería los indignos sacrificios que le eran ofrecidos por los sacerdotes judíos, debido a que su majestuosa grandeza, que hacía de esto, que estos sacrificios fueran aceptables, atraía en verdad una acción de gracia real y alabanza y adoración, sin todo lo cual eran en vano todas las formas de adoración que ellos presentaban. Dios es limpio, Dios es santo y Dios merece lo mejor. Y dice, desde donde
El sol nace hasta donde se pone. Esto es, en todas partes es grande mi nombre. Ahora, esta es una profecía, hermanos. Sería solamente cumplida cuando Cristo fuera recibido en corazones de los gentiles por todo el mundo, o incienso y ofrenda limpia. El concepto aquí no es que los gentiles seguirían los rituales mosaicos de Moisés en ningún aspecto de sacrificio, sino que en la nueva dispensación se ofrecería una adoración espiritual a Jehová por parte de todas las naciones. Y que la gente iba a adorar a Dios limpiamente y con una conciencia de quién es Él, y lo iban a adorar en todo sentido. Hace unos días tuve una plática con una persona y me decía, ay, pues como Saúl, casi, pues dale gracias a Dios que lo hice. Sí, pero no lo hiciste bien. Perdóname. Esto que hiciste es inaceptable. Esto, perdón, pero allá afuera es un mal trabajo. Y es curioso, pero se enojó. Dije, ese es el concepto que tienes de Dios, que a Dios le puedes dar lo equivocado. Perdóname, estás mal. Pero hermanos, nosotros no vamos a hacer cambiar a la gente cuando tiene un concepto equivocado. Te van a rechazar, porque para ti eres un santurrón, eres un hipócrita, eres todo. Ok, ese es tu Dios. Bueno, confórmate con tu Dios. Mi Dios es distinto. Mi Dios le damos lo excelente. Nuestras acciones, hermanos, distan mucho del concepto que tenemos de Dios en lo que ofrecemos. Tengamos cuidado de la llamada doble moral y la manera de percibir a Dios según nuestro criterio y no con un escrutinio bíblico. Tiene que analizar esa parte. Versículo 12, por favor. Todavía Dios sigue con la reclamación y le dice, y vosotros lo habéis profanado, el nombre de Dios, cuando decís, inmunda es la mesa del Señor. Vean hasta dónde habían llegado, hermanos. Ponga atención. Y cuando decís que su alimento es despreciado. Su alimento se refería a la ofrenda sacrificial. Tras hablar de las ofrendas limpias del reino futuro, ahí en el versículo 11, Malaquías se refirió de nuevo a la condición de los sacerdotes de su tiempo. Repitió las acusaciones que estaban profanando el nombre de Dios aquí. Ponga atención a esto. Mire, sus actitudes eran de menosprecio, ya que evidentemente los sacerdotes reconocían que los sacrificios se presentaban de manera irregular, porque afirmaron que la mesa del Señor era inmunda y su alimento despreciable. ¿Sabe cuál es lo triste cuando uno piensa que el servicio a Dios, como cualquier cosa, ay, pues es para Dios, hombre, cualquier cosa? Llegar a pensar, pues, esto, pues ni modo, pues Dios se complace. Mira, lo que cuenta son las intenciones del corazón, hermano. Dios no se fija en detalles. No se fija en detalles. ¿Quién te dice eso? Hermanos, déjeme decirle algo. Perdón, pero eso es inaceptable. Claro que tenemos que hacer lo mejor para el Señor. Mire, yo he tenido que decirle a la gente con todo el amor de Dios y con todo el dolor de mi corazón, lo siento, pero si esto es lo que dices hacer para Dios, no quiero imaginarme cómo actúas para con las personas que no son cristianas. Que esto nos quede bien claro. Dios no acepta sacrificios mal intencionados. Ponga atención al siguiente versículo y mire cómo la gente llega a pensar y a estar realizando su supuesto servicio a Dios carente de amor, pasión y entrega, hermanos. Versículo 13, por favor. Habéis además dicho, oh, qué fastidio es esto. Dios le estaba sacando a la luz todo lo que había en su corazón. Les dijo, oigan, es que esto es lo que ustedes están diciendo. Qué fastidio es esto. Y me desprezáis, dice Jehová de los ejércitos, y trajiste lo hurtado, o cojo, enfermo, y presentáis ofrenda. ¿Aceptaré yo esto de vuestra mano? Dice Jehová, le vuelve a mencionar. Miren, para los sacerdotes, hermanos, aquí, los sacrificios eran ya un fastidio para ellos. Esa respuesta era una forma de desprecio. ¡Qué fastidio! Decían. Los sacerdotes encontraban sus tareas gravosas y fastidio, ya pesada, decían, ay, otra vez.
Me despreciáis, le dice. Habían tratado despreciativamente el sistema sacrificial del Señor. Hurtado, esta parte es interesante, se traduce como recuperado y tiene que ver con aquellos animales que en cierta forma eran recuperados cuando otro animal los atacaba. Ay, pues le falta una pierna, pues dáselo al Señor, hombre. Oye, pues no tiene la cabeza, también preséntalo, pues ¿cuál es el problema? ¿En qué le afecta? Ni se fija. Dios lo va a aceptar. Dios les hace una pregunta retórica. ¿Aceptaré yo eso? Obviamente Jehová no aceptaría tales ofrendas. Hermanos, muchas personas piensan que seguir a Dios debe hacer la vida más fácil o más cómoda. No es así. Están buscando a Dios por conveniencia. La verdad es que a menudo se requiere un trabajo arduo para vivir de acuerdo con los duros requerimientos de Dios. Si no son duros, dice que sus mandamientos, pues este es el amor a Dios. ¿Cómo mostramos el amor a Dios? Que guardemos sus mandamientos. Y todavía nos dice, agrega ahí, y sus mandamientos no son gravosos. Hermano, quizá nos llame el Señor a vivir no en riqueza, y si lo llama a usted que le dé sabiduría, que bueno, pero si no llama eso, Él nos va a sustentar nuestras vidas día con día. Pasaremos, experimentaremos el sufrimiento. Sin embargo, si el servir a Dios es más importante para nosotros que cualquier otra cosa, todas las cosas a las que renunciemos tienen poca importancia comparada a lo que obtenemos, la vida eterna en Dios. Mucha gente quiere vivir condicionando a Dios y en ocasiones prometen o dicen cosas que jamás van a cumplir. Hermanos, a Dios no le impactamos, déjeme decir. Dios no se complace en los insensatos, dice. La escritura menciona que Dios, cuando a Dios hagas promesa, no tarda en cumplirla. Ahí en Eclesiastés 5:14. Veamos el último versículo, el versículo 14. Maldito es el que engaña, dice. El que teniendo machos en su rebaño promete y sacrifica a Jehová lo dañado. ¿Qué le está diciendo? ¿Saben qué? Te va a ir mal. No puede irte bien. Y no es que le está dando una maldición, simplemente el resultado. Porque le dice, yo soy grande, yo soy gran rey. Dice Jehová de los ejércitos, y mi nombre es temible, reverenciado, reconocido, honrado entre las naciones. No puede irte bien si tú desprecias el nombre de Dios. Aquí la Malaquías pasó de hablar de los sacrificios en general a discutir el tema de los votos que hacían. Precisamente, prometían votos a Dios y decían, pero pues no estoy obligado a cumplirlos. Pero que este nos dice lo siguiente, todo lo contrario, 5:14. Si a Jehová haces votos, no tardes en cumplirlos, porque Dios no se complace en los insensatos. Moisés dio a los sacerdotes instrucciones precisas acerca de los sacrificios que se aceptaban en pago de los votos, hermanos. Está mal prometer un animal aceptable y luego entregar uno dañado. Cuando era un macho, ellos entregaban una hembra o entregaban algo dañado a Dios. Seguramente nadie trataría de engañar a un rey o gobernador haciendo eso por temor a sufrir una represalia o el castigo de la autoridad. Tampoco tratar de engañar al gran rey y cuyo nombre se debe temer en todas las naciones. Mire, debido a que Dios aborrece el pecado y a que su pueblo es negligente, indiferente y pecador, habiendo contaminado el templo, fracasaron en su responsabilidad del culto y habiéndose unido en matrimonio con los vecinos circuncisos, tiene que llevar un juicio sobre ellos. Lo más lamentable es que jamás se dieron cuenta que la gloria de Dios, hermanos, se había retirado de ellos. El Icabod. Cuando habla el versículo 10 ahí. Pero también debido, hermanos, fíjese, a que es un Dios de gracia infinita, ejercitará misericordia si tan solamente su pueblo oye su voz y se vuelve de sus malvados caminos. Llegará el terrible día de Jehová, pero los justos, dice, no tienen motivos para temer porque Dios tiene cuidado de los suyos. Ahora, como buenos siervos de Dios e hijos de Dios, debemos de vivir en armonía con el llamado que Él nos ha dado, mis hermanos. Diluir el mensaje de Dios, escúcheme, no trae bendición. Tarde o temprano el Señor descubrirá las intenciones
con las cuales se hicieron las cosas. Lo más triste que he visto es cuando la gente ya no puede distinguir entre lo bueno y lo malo y se guía más por sus propios pensamientos antes que seguir los principios de Dios. Es triste esto. Así que, hermanos, concluyendo, esto es la tarea para todos nosotros y es analizar esto. Uno, si tu concepto de honrar a Dios está muy alejado de la realidad de la Biblia, hermanos, tienes que cambiar con urgencia. Tienes que cambiar ese concepto equivocado. Dos, si lo que ofreces a Dios está basado en un concepto que tú te creaste, jamás será aceptado por él. Pues es lo que yo ofrezco y es lo que yo doy y es lo que creo que Dios merece. No, jamás lo va a aceptar. Y tres, sencillo. Si no obedeces a Dios, Él no está obligado a responder. Me encanta la forma en que Dios nos desarma a la luz de la Biblia. Este pasaje me ha seguido durante años. Se lo puedo decir 28 años en mi vida. Proverbios 28:9. Estoy usando la Nueva Traducción Viviente. Dios detesta la oración del que no hace caso de la ley. Te lo dejo de tarea. ¿Quién es tu Dios? ¿Es el Dios con D pequeña que te has creado? Pues el Dios grande y temible que sirves con amor, integridad y de verdad. Oramos. Señor, gracias. Gracias porque este tiempo, Señor, estamos viviendo situaciones delicadas. Estamos viviendo tiempos muy complicados en los cuales, Señor, tú te estás manifestando que vienes pronto. Señor, que hayas una iglesia en la cual te adore y tenga un concepto adecuado de quién eres Dios y lo que mereces, la honra y la gloria, y que tú eres digno de suprema alabanza. Eres el gran rey. Tu nombre es temible sobre todos los pueblos y naciones. Tú eres el rey exaltado, Dios, y te bendecimos. Líbranos de tener una conciencia cauterizada, líbranos de tener una doble moral, líbranos de llamar a lo malo bueno, a lo bueno malo, líbranos, Señor, verdad, de estar consintiendo el pecado. Y yo te pido por tu iglesia, amada, Señor, que día con día nos limpies como, Padre, tú limpias a toda la vid de los pámpanos para que demos fruto, Señor. Y que tú, Señor, en verdad apliques día con día tu cincel, tu poda, Señor, para dar fruto, más fruto y mucho fruto en nuestras vidas y mostrar que tú eres Señor. Líbranos de tener un concepto tan ligero de quién eres tú. Aún líbranos de tener un concepto tan ligero del pecado, de tal manera, Señor, que empecemos a deshonrar tu nombre, pero que después, Señor, nos hundamos en algo muy terrible. No, Señor, que esa ligereza de pensamiento no esté en tu iglesia, amad. Al contrario, que seamos adoradores plenos de tu palabra, de tu verdad, y sobre todo seguir con integridad lo que nos has puesto. Gracias por la oportunidad que nos das de servirte. Gracias porque eres Dios. Y Señor, quita ese concepto. Y aún yo te pido, Señor, que mandes a tu iglesia verdaderos adoradores, que te adoren en espíritu y en verdad. Aquellos que se han de levantar, Señor, como grupo de alabanza, aquellos que se han de levantar día con día como líderes, aquellos que se han de levantar día con día para constituir tu iglesia. Y que, Señor, seamos una iglesia unida, amorosa, pero con temor reverente a tu nombre cada día. Que busquemos de tu presencia. No busquemos, Señor, la complacencia del hombre, sino la complacencia de ti. Que llamemos al pecado por su nombre, pecado. Que llamemos a las cosas cuando están mal por su nombre, Señor. Que no toleremos en ningún aspecto tener malos conceptos equivocados de quiénes eres tú. Perdona nuestras faltas. Señor, perdónanos tus pecados. Y si no te hemos servido con integridad, si no te hemos servido, Señor, en verdad, con un corazón limpio, limpia nuestras vidas, Espíritu Santo, limpia nuestro corazón y que de aquí en adelante, en estos nuevos comienzos, nos dé la oportunidad este año de glorificarte, de darte alabanza y que tu nombre sea temido sobre todo la tierra y conozcan en amar que tú eres Dios. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga.